Bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a Soledad Díaz de la Fuente, directora ejecutiva de la Fundación Aldea, y que se preparan en estos días, ahora, para una nueva versión de O Santiago. Evento, ¿cómo podríamos llamarlo? Festival, más bien, Sí. donde invitan a visitar patrimonios culturales, Proyectos de arquitectónicos, arquitectura, ingeniería. rurales, populares, de memoria, en toda la región metropolitana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, gracias por invitarnos. Este es el más grande, ¿o no? La Sí, versión más sí, amplia territorialmente, más sí. amplia en términos de variedad de tipos de patrimonios. Hemos podido profundizar más en temáticas que siempre nos han interesado relacionados con las memorias rurales, de derechos humanos. Siempre hemos coqueteado con esos temas, pero probablemente este año le hemos puesto más energía, más tiempo y más profundidad, que es lo que se ve reflejado un poco en esta guía. Bueno, gracias también al apoyo del Gobierno de Santiago, hemos podido hacer esta curatoría que le hemos llamado La Ciudad y sus Memorias, a propósito de los 50 años del golpe. Ahora, cuando uno ve el programa, sí, hay lugares que son conocidos, digamos, son referencia quizás no para la gran mayoría de la población, pero hay muchos que son desconocidos, Sí, que abiertamente están fuera del radar, por así decirlo, y no solo por ubicación, pero también por temática. sí. Entonces, ¿cómo definieron qué lugares? Sí, bueno, siempre tenemos que tener un cierto equilibrio entre lugares que sean inaccesibles y muy deseados. Por ejemplo, con F vamos a visitar la Maestranza, que todavía trabaja. No es un lugar patrimonial en el sentido de que está en desuso, sino que se usa la Maestranza San Eugenio. Y por otro lado, el edificio de correos, ex edificio de correos, que ahora va a empezar a hacer un gran trabajo de restauración para que sean las oficinas de correo. En el fondo, edificios deseados con alta interés del público, o la misma Embajada de Italia, que también vamos a mostrar, versus otros lugares que son muy invisibilizados y que probablemente pueden estar tan cerca de nuestras narices que no nos imaginamos. Como por ejemplo las gestiones que hemos realizado junto con la agrupación del ex cuartel de la CICAR, el cuartel número 1, que en verdad queda en los estacionamientos de la Moneda, o sea, en la boca de la Casa de la Democracia, en la Plaza de la Ciudadanía, perdón, de la Constitución, que es uno de los sitios de memoria probablemente más invisibilizados y que recién en el 2018 se declaró Monumento Nacional. Es un sitio de tortura, de memoria, y que afortunadamente con las gestiones de la agrupación, de Corporación Humana y con la voluntad también de la Moneda, o sea, hay que decirlo, vamos a poder visitarlo. Personas comunes y corrientes como nosotros vamos a poder visitarlo porque hasta el momento solo se ha visitado en el marco de pericias judiciales. Pero es importante reconocer que ese sitio de memoria existe. Entonces vamos mezclando. Ahora, ustedes llegan a muchas zonas rurales Sí, que normalmente están fuera de rango, sí. porque uno a lo más tiene noción de alguna iglesia perdida por ahí y que con suerte uno logra visitar, pero nada más. Y acá, y yo creo que es muy gráfico el planito, ¿no?, que ustedes ponen, donde realmente están llegando a toda la región. Sí, bueno, una de las características de nuestro open house, no de otros en el mundo, que al revés pueden estar muy concentrados en el centro, es que siempre hemos pensado en esa relación entre el mundo urbano y el rural. Por eso también el logo tiene una puerta abierta para que podamos nutrirnos literalmente del mundo rural, porque el mundo rural de Santiago nutre y da vida a muchas prácticas que hay al interior de la ciudad, o sea, en Colina. Los huertos, por ejemplo, que hay en Colina, incluso los huertos que hay en La Pintana, que también vamos a visitar. Entonces, este año, como en un afán un poco de democratizar esos territorios, nos pusimos en contacto con los municipios y con ellos decidimos qué lugares visitar. Entonces estuvo muy interesante eso porque al final las comunidades están deseosas de que los vayamos a visitar
y que no creamos que son el patio trasero. O sea, Alhué, el San Pedro, uno podría pensar que son comunas que son de O'Higgins. Y ellos tienen mucha relación con O'Higgins, de hecho. Pero son de la RM y merecen ser visitadas y celebradas también en sus particularidades. Claro, y yo creo que la gente de Santiago como que ha olvidado que, por ejemplo, el canto a lo humano, el canto a lo divino, tiene una expresión muy fuerte en la región. Muy fuerte. Que no es solo, efectivamente, región de O'Higgins o el Maule o hacia el norte, que tiene expresiones muy importantes, sí, es verdad. pero en la zona de Pirque o San en lo que Pedro. tú dices en San Pedro, en Alhué, en toda la zona rural de Santiago, hacia el sur como hacia el norte, tiene expresiones muy fuertes. Muy fuerte, sí. Bueno, ahí este año pudimos hacer un buen trabajo con la Subdirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio. Nos juntamos con el equipo y mapeamos en la RM esas expresiones, como dices tú. Entonces, en el norte, por ejemplo, en Tiltil, todavía hay chinos. Hay una cofradía de bailes chinos muy importante, que son los chinos de Caleu. Y de hecho este domingo en la mañana vamos a poner un bus de hecho, a hacer un recorrido por el centro histórico de Tiltil, y van a estar algunos chinos acompañándonos en ese recorrido. Expresiones que tú dices, no sé, son más de la Concagua o incluso, no sé, de la Tirana, pero la verdad es que las tenemos aquí cerquita y son importantes de conocerlas y reconocerlas con el valor que tienen. También en San Pedro se hace uno de los encuentros a los poetas más importantes de Chile y que se hace a principios de enero. Se le canta al Niño Dios, a los poetas que se divide en lo humano y lo divino. Y también el próximo sábado 26, ¿sí?, vamos a visitar Loica, que es donde está la viceparroquia de Loica, una iglesia antiquísima, que su comunidad se está organizando mucho porque si bien la expresión de patrimonio está muy fuerte, el patrimonio material está bastante débil. Y tiene esta dicotomía de que se protegió después del terremoto del 2010, pero esa protección congeló un poco el trabajo y la comunidad que siempre había trabajado en la restauración de su parroquia y de su iglesia, ahora como que se siente manos atadas. Afortunadamente ya hay coordinaciones y el MOP va a empezar a poner dinero, pero es importante visibilizarlo para decir hasta cuándo las comunidades se ven de manos atadas, como lo que pasó en Chiloé, que llegaron grandes sumas para restaurar iglesias, pero las comunidades que siempre habían trabajado en las restauraciones, desde sus trabajos comunitarios, se les truncó esa participación. Claro, lo que pasa es que ahí se comete, yo creo que el error de no incorporar a la comunidad en los trabajos, Exacto. en capacitar a las mismas comunidades Exacto. para que sean ellos los que participen con la supervisión de Por especialistas, supuesto, etcétera. sí. Pero cortar eso es desvincular a la comunidad del mismo patrimonio. Les cortáis las manos literalmente. Ahora, ustedes también están llegando a comunas que uno, por desconocimiento o por prejuicio, tiene fuera del mapa del patrimonio. Sí. Porque uno, es decir, yo creo que hay amplios sectores donde a uno le cuesta vislumbrar que puede haber patrimonio y podemos hablar de muchas comunas. Sí. Es decir, uno dice La Pintana y uno tiene que hacer un esfuerzo, o el Bosque, o uno puede empezar a sumar comunas Sí. donde realmente, y claro, si uno se va a lugares más lejanos, la Florida, uno, claro, quizá, o Pirque, claro, hay casas antiguas, rurales, pero hay toda una zona de comunas, entre comillas, más nuevas, gris, claro, no sé. que una zona gris donde muchas veces si hay patrimonio, es un patrimonio un poco ajeno a lo más vivo, por así decirlo. Sí. Bueno, Santiago y probablemente las grandes ciudades de Chile son tremendamente injustas y segregadas. Y yo creo que ahí nosotros hacemos una encuesta a los visitantes. Desde el primer año lo hemos hecho y fíjate que fue muy decidor y que el primer año al menos 400 personas respondieron a esta encuesta, que es bastante. Y el 44% no conocía la comuna que fueron a visitar con el festival. ¿Y cuáles fueron los movimientos más fuertes de ese año? Vitacura y Pedro Aguirre Cerda. Mucha gente no conocía Vitacura. Sí, claro. Y gracias a que este año también mostramos Tánica, todos los años mostramos cómo va creciendo este paño, que es como arquitectura de primera calidad.
mucha gente pudo ir a Vitacura gracias a la visita tánica. Mucha gente fueron a Pedro Aguirre Cerda gracias al ex Elefante Blanco en Núcleo Chagavía, Sí. que es la restauración que se hizo urbanismo social con Sabaja Arquitecto. Entonces, y Teodoro Fernández también. Y bueno, y se hicieron esos cruces virtuosos. Y ahí nosotros con mucha fuerza, como que nos tomamos de esa idea para decir, esto, por aquí va el festival. No va por mostrar lugares interesantes de arquitectura internacional, como conversábamos antes, del cono de alta renta, de Plaza Italia para arriba. Tiene que ver con derribar prejuicios, conocer a las personas que uno les puede decir los cuicos de Vitacura, pero conocer a la gente de Vitacura, derribar los mitos sobre La Pintana, por ejemplo. En La Pintana está, esta joya de la arquitectura moderna que es el campo Amtumapu, que lo vamos a visitar el lunes. Pero también están los huertos de La Pintana, que son importantes para nutrir de vida a la ciudad. Entonces también vamos a visitarlo. Como por ahí va un poco nuestras búsquedas siempre. No en quedarnos pegados como en cierta arquitectura de autor, que también mostramos, pero también buscar esas arquitecturas populares o esas otras formas de habitar que son tan válidas como las otras. Y ahí se nos va un poco la vida buscando buenos lugares que le hacen bien a la ciudad, decimos, en los espejos, en La Pintana, en el bosque, etcétera. O encontrar, bueno, lo que ustedes han encontrado, más bien, esta galería comunitaria de arte Guillermo Núñez o la casa del titiritero, Sí, en los espejos. Donde que en el Tito fondo Guzmán. es sacarse el prejuicio del patrimonio, lo que uno considera patrimonio, Exacto, y sí, ver sí, qué es lo que es para la comunidad exacto. o para esas personas patrimonio Sí, o cultura, ¿no? sí, porque si no es súper injusto. La vida es muy injusta, pero es muy injusto que algunos digan que hay ciertos elementos patrimoniales, es muy injusto que la gente, no sé de qué comuna, pero de lejos, vengan al centro del Parque Forestal el fin de semana a disfrutar de patrimonio y creer que en sus comunas, en sus territorios, no hay patrimonio. Es decir, es injusto para ellos, pero también es una torpeza para uno. Exacto, sí. Porque uno se está limitando frente a una riqueza que existe. Exacto, sí, sí, sí. O sea, la Galería Guillermo Núñez, la Galería Comunitaria Guillermo Núñez, probablemente es un muy buen ejemplo de eso. O sea, está enclavado en una población, te podría decir que de los años 90, como se hacían las poblaciones de los años 90. Y tú llegas a la población y dices, bueno, ¿qué voy a encontrar acá, verdad? Pero tú abres literalmente las puertas de la casa de esta familia, de la señora Mariana Villota y su hija, que ellas creen en el espíritu transformador del arte. O sea, ellas creen, no solamente hicieron una galería comunitaria en su living, en su cocina, en sus piezas. O sea, nosotros vamos a poder visitar hasta sus piezas donde hay arte. Y mucho arte de Guillermo Núñez. Ellas también hacen recorridos y van a colegios con obras de Guillermo Núñez que él les ha donado para poder educar a su propio entorno sobre el arte. Entonces eso es tremendamente como inspirador, porque uno dice, si una señora en su casa, que no es los metros cuadrados que le sobran o la plata que le sobra para comprar una colección de arte, si ella lo hizo en su población, ¿por qué no podemos tener otro tipo de galerías así en otros lugares del país? Bueno, Soledad, se nos pasó el tiempo Wow, volando. ya. Invitar hasta el 27. Domingo 27. Son 11 días de mucha actividad. De mucha. Y para informarse en, ohstgo.cl, pero buscan O Santiago y aparecerá el buscador. y aparece en el buscador y aparece el extensísimo programa y Sí. todas las posibilidades que son realmente muchas. Sí. Muchas y para todos los horarios, todos los Y días, gratuitas. etcétera. Y Obvio. gratuitas. Bueno, Soledad, muchas gracias por Gracias. venir.